Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el coloquio aquí en la sede de Humanidades, en la Universidad de Valparaíso. Y vamos a dar como inicio a Daniel, alumno de cuarto año, con su proyecto de tesis, que es el saqueo de Santiago y Valparaíso tras la derrota de los balmaceístas, relaciones y consecuencias. Así que vamos a dar inicio con el alumno. Muy buenos días, gracias por asistir al evento, nos ha costado muchísimo organizarlo, ha sido una odisea en todo este tiempo. Ya, mi proyecto de tesis es exactamente este, ver las relaciones y las consecuencias que trae el saqueo de Valparaíso y Santiago. ¿Puedes avanzar, por favor? El trabajo lo estoy desarrollando en 2 días, el 28 y el 29 de agosto de 1891. El 28 de agosto hay que recordar que el ejército balmaceísta derrotado en Placilla, y el día 29 la noticia se expande por todo el territorio nacional. En ella se busca responder las interrogantes. El saqueo de Santiago y Valparaíso responden a una organización en conjunto, o sea, en los dos saqueos hubo una premeditación previa, y cuáles son los métodos y formas en cada ciudad. Porque investigando, aunque el tema es mucho más adelante, se da cuenta de que en Santiago y en Valparaíso son métodos distintos, pero muy distintos. Y también acá descubrí una tesis súper novedosa que la vamos a poner, que se la voy a explicar dentro de poco. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Esta cita se llama "Levántate y prepara caballería", porque marcharemos de inmediato a tomar posiciones. Esta la saqué de este famoso libro, que esto lo dice el personaje cuando se entera del desembarco de Quintero. Dice, el texto dice de que viene su coronel corriendo y dice: "Levántate a tomar posiciones", dice lo que dice allá arriba. Por eso yo encontré interesante tomar esta tesis, esta cita, para entender el contexto en el que se desarrollan después los saqueos. Porque los saqueos no se generan premeditadamente, sino que responden a una maquinación, por así decirlo, de los vencedores, que después vamos a ver que es súper interesante cómo la intentan ocultar. Es muy interesante ver ese punto de vista. Ya, y acá tengo un mapa que es ese mismo, pero este mucho más detallado, de la batalla de Concón y Placilla. Esta batalla comienza con el desembarco de Quintero, la voy a decir súper explícitamente porque yo creo que te voy a conocer. Con el desembarco de Quintero, el día 20 de agosto. Entre el 20 y el 21 de la madrugada, llegan al río Concagua. Lo interesante de esto es que si vemos los partes oficiales de Emilio Conde, se da cuenta de que el ejército balmaceísta ya estaba ahí acantonado. ¿Qué significa eso? Espionaje. Un espionaje muy poderoso dentro de toda esta guerra civil. Tras esto, el 21 de agosto, las tropas de Balmaceda son derrotadas. Hay 3.000 muertos en el bando, no, 3.000 muertos, correcto, en el bando balmaceísta y congresista. Una batalla muy potente, muy fuerte, es mucho más grande que la batalla de Placilla. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al avance del río, lo dicen los partes de la época, el ejército se quiebra y eso da paso a que la artillería se ponga en el cerro, en el alto Concón, en el Concón Alto, y empieza a disparar a la tropa balmaceísta, en conjunto con que en Concón se pone la escuadra congresista y empiezan a atacar mediante cañoneo al ejército. Eso genera un desbande gigantesco en el ejército balmaceísta. Y eso lo aprovecha la caballería para que venga y dé sablazos, mate a todos en el cerro Torquemada. También un punto súper interesante, la alta deserción que se genera en Concón. Los partes también dicen de que el ejército congresista, perdió 300 o 400 soldados, pero que los restituyó con los soldados que habían desertado de los balmaceístas.
es un tema súper interesante que se ve muy interesante de tocar. Esto genera una retirada masiva en el completo desorden, como dice los telegramas de la época que iban a Santiago, a Quilpué y Valparaíso. Se dice que llegaron a Quillotas también, los ejércitos corriendo, balmaceístas. El día entre el 22 y 23 de agosto, el ejército baja a Viña del Mar, pensando de que, como una medida estratégica, iban a atacar de noche para tomar las fortalezas que estaban en los cerros actual, Cerro Recreo, Cerro Castillo, y de esa forma irse por los cerros de Valparaíso y tomar la ciudad. Eso no resulta porque el ejército balmaceísta, congresista, disculpen, es descubierto, porque ellos iban a atacar de noche, pero se atrasaron y empezó a amanecer y los vieron. Aquí hubo un combate de artillería súper grande que no causó daño y el ejército retrocede. El día 24 empiezan la caminata a Quilpué, que se quedan en Quilpué hasta el día 26. El 27 avanzan y llegan el día 28 a Placilla. Al llegar a Placilla se sabe el resultado de la batalla: alta deserción, Barbosa y Sierra Muerto, ejército balmaceísta derrotado. Y acá es donde me enfoco yo. ¿Qué pasó después de la batalla? Porque tenemos al ejército balmaceísta desbandado, que corre a la ciudad a ocultarse, y el ejército congresista que va a tomar la ciudad. ¿Qué sucedió en ese momento? Porque el ejército balmaceísta ya no tenía ¿cómo? Jefatura. Una jefatura correcta. Y de esa forma, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Qué sucedió en Valparaíso? Porque vamos a ver dentro de poco que en la tesis que sostengo yo, de que el saqueo de Valparaíso no fue la gente, sino que fueron soldados. Pero ¿cómo compruebo esto? Porque los ejércitos, los partes y las crónicas nos dicen de que son soldados los que saquean. Vamos a ver esto. ¿Puedes cambiar, por favor? Acá está más cercanamente los movimientos de las batallas de Concón y Placilla, que no es necesario verlas porque no es el tema. ¿Y puedes cambiar? Acá empezamos. Mi segundo tema. Esta cita es de un texto de Joaquín Ordaz Bello, que se llama Valparaíso. La tesis es una anécdota que cuenta una dama de alta alcurnia de Valparaíso que ve a su ¿cómo se llama esto? A su sirvienta con un cuchillo y dice esta frase: debe permiso para la salud, llegó la ocasión de los pobres. Esto lo dijo el 28 de agosto de 1891, en la noche. Saqueo, obviamente. Y esta es una cita que saqué del Mercurio del 2 de septiembre de 1891, cuando el ejército congresista llega a Santiago. La nota se llama Los soldados victoriosos contra la dictadura de Balmaceda. Así se llama la nota. Y dice esto: son los soldados que habían pertenecido al ejército dictatorial balmaceísta, tenían uniforme, los demás llevaban su vestido de trabajo y, según se asegura, no era raro encontrar en las filas voluntarios con sombrero de todos los tipos, otros sin zapatos y casi todos con blusa de paisano o con la camisa de gala que usan los trabajadores de la Pampa. O sea, el ejército, la tropa no tenía una vestimenta que diera un reconocimiento al ejército. ¿Puedes cambiar? Valparaíso. Llegamos a los saqueos, a la ocupación de Valparaíso. ¿Qué dice la tesis? Esta es un texto de Ricardo Saga, Balmaceda y el parlamentarismo, de 1925, que junta todas las anécdotas respecto a los sucesos de Concón y Placilla hasta la llegada de Santiago, hasta llegar a Santiago. Y habla específicamente de Valparaíso durante un largo tiempo. Dice: Valparaíso fue ocupado en medio de generales manifestaciones de entusiasmo.
llegada ya la noche, aquel entusiasmo excesivo se transformó en un peligro. Y fueron innumerables los atropellos, incendios, desórdenes sangrientos que se verificaron en los arrabales de la ciudad, ocupada precipitadamente la tarde misma del combate. O sea, la ciudad ya había sido ocupada, pero el saqueo se da igual. ¿Eso qué responde? Puede responder a un levantamiento de la plebe contra las casas balmacedistas, ese es un tema súper interesante de tocar después, o puede ser la misma soldadesca que en su ánimo de pillaje empieza a atacar los comercios. ¿Puedes cambiar, por favor? Y acá está. Esta es una crónica de 1892 de un soldado del tercero de línea balmacedista. ¿Qué dice? Balmacedista que era visto en la calle asesinado por las turbas armadas. Eso lo puse en rojo porque es súper importante. Turbas armadas. El bajo pueblo no tiene armas, no tiene dinero para comprarlas. Y por los soldados que se entregan a todo género de depredaciones. En la noche precipitaron a incendiar las propiedades de los vencidos y el saqueo consentido por las autoridades, me equivoqué, como un botín de guerra, duró muchos días. Más de 1000 cadáveres fueron encontrados en las calles de Valparaíso, en la mañana del 29 de agosto, sacrificados a nombre de la libertad triunfante. Lo interesante de este texto es que, y se va a ver mucho después, es que los soldados congresistas intentan invisibilizar esta situación de los saqueos. De hecho, tenemos partes oficiales del 30 de agosto, de septiembre, que no mencionan el saqueo. Ningún parte congresista menciona el saqueo, sabiendo de que fue demasiado fuerte, fue muy grande en la ciudad. ¿Puedes cambiar esto? Este es este texto. Este texto es una crónica de un corresponsal estadounidense en Valparaíso durante la Guerra Civil. Y justamente estaba el día del saqueo. ¿Y qué dice? Las campanas de los bomberos repicaban por las calles que conducían a la plaza. Esto pasó en Plaza Victoria. Esto, donde está este teatro, está actualmente en la Plaza Simón Bolívar. Esta es Plaza Victoria. Para que vean de que esta batalla, este saqueo está muy cerca de nosotros y la gente no lo sabe. No lo sabe. Ya, pero sigamos. Uno de cuyos costados se ardía en medio de grandes llamas. La turba dedicada al saqueo abrió fuego contra las fuerzas que en vano querían ocupar posiciones. A la brillante luz de la detonación de los comercios eran forzados y pillados sin que las cerraduras y los candados pudieran resistir a los tiros de fusil que lo destrozaban. ¿Quién tenía fusil? Reiterando la tesis que sacamos de Mercurio de Valparaíso, los soldados, y se camuflaban ya que no tenían traje. Esa es la tesis que sostengo yo, de que el saqueo de Valparaíso fue una obra de los soldados congresistas que pasaban, que no se reconocían pero tenían armas, más parte del bajo pueblo, cosa que en Santiago no se vio. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Acá es una tesis, una cita súper interesante, ya que nombra el ambiente que se vivía en Valparaíso el día 28 de agosto en la noche, cuando llega Barbosa, cuando traen a Barbosa muerto por el camino de Playa Ancha y lo llevan al cementerio número 2. Este texto, reputado, muy famoso, también lo dice. Dice de que Balmaceda lo ha traído en un carro municipal de basura y lo empezaron a circular por las calles. Dicen que bajó también por Avenida Argentina, pero acá dice que se fue por Playa Ancha, así que habría que ver más fuentes de la época. Este texto es de Enrique Barbosa, el hijo de Odosimbo Barbosa. Lo sacó en 1929 como conmemoración a
él lo dice que lo saca como un texto imparcial, en donde no toma ninguna de las dos visiones, ni balmaceísta ni congresista. Él dice la verdad, según su texto. Ya. Barroso y García Recaro, un amago de cubrero siquiera una manta habría sido una rebelión contra el odio tan intenso que por medio del saqueo, el crimen y el incendio encontrar expansión en esos momentos en Valparaíso. ¿Puedes avanzar, Héctor, por favor? Y también, este es un tema súper interesante que lo dice este texto. Balmaceda en la poesía popular, en donde se nota como la gente de la iglesia apoyó el saqueo en Valparaíso. ¿Qué dice el poema? Esto es de 1896, si no me equivoco, 1892, que se publica tras la llegada de Jorge Montt al poder. ¿Qué dice? Le dio un peñascazo a Ramón Ángel Jara. Este era el obispo de Santiago, de Valparaíso. Si el pueblo no me repara, diría que estuvo buenazo, por causa de predicar que Granada, por ser rodeado, estuvo por ser saqueado todo el puerto en general. Y este texto habla mucho de cómo la iglesia no apoyaba los saqueos, sino que estaba saqueando. Los curas, los frailes estaban saqueando, cosa que no se sabe. O sea, imagínense actualmente, no sé, que el obispo de la iglesia de la matriz esté saqueando la ciudad. ¿Cómo va a verse? Y va a ser noticia, obviamente, pero acá no se sabe. De hecho, yo cuando encontré este documento, yo quedé fascinado, impresionado, porque se da cuenta de que el saqueo no respondió solamente al soldado y al bajo pueblo, sino que respondió a una comunidad eclesiástica en general. Es un tema súper interesante de investigar. Con mucha más profundidad se puede avanzar mucho más. ¿Puedes avanzar? Ya. Teniendo esta idea de lo que sucedió en Valparaíso, que se puede explicitar mucho más, tengo la ponencia acá, pero yo me la sé, así que no la estoy leyendo. Vamos a ver qué sucedió en Santiago. Lo interesante de Santiago es que no fue el 28 de agosto, sino el 29. ¿Y por qué fue el 29? Porque el 28 de la noche llega la noticia de la derrota de Balmaceda. La derrota de Balmaceda. ¿Y cómo se supo? Había como un patrón, un código en que si tocaban todas las campanas de las iglesias, nuevamente vemos esta idea de eclesiástica en contra de Balmaceda. Significaba que Balmaceda había sido derrotado y los congresistas habían ganado. Y eso es un tema muy interesante que va a tocar mi amigo Héctor, como la simbología usada por los congresistas generó el odio hacia ellos. O sea, Balmaceda no supo llegar al pueblo y el Congreso sí, y por eso el pueblo estaba en contra de Balmaceda. Es un tema muy interesante que va a tocar mi compañero en la última mesa, para que puedan quedarse y lo puedan escuchar. Ya. Los saqueos comienzan la noche del 29 de agosto. Manuel Baquedano asume el control de la ciudad. Lo interesante de Manuel Baquedano, que lo vamos a ver después, es que no hizo nada. Pero nada, o sea, ¿por qué? Porque Baquedano, según los textos, no me acuerdo cuál, decía de que él, por ser Manuel Baquedano, por su pasado en la Guerra del Pacífico, iba a impedir de que el pueblo se levante y cause destrozos en la ciudad, cosa que no se vio. De hecho, Santiago fue muy saqueado, pero respondió a una técnica totalmente distinta a la que se vio en Valparaíso. Ya. Uso del bajo pueblo como instrumento. Acá, reiterando el tema que dije anteriormente, se ve la instrumentalización del bajo pueblo por los congresistas, que es un tema muy interesante de ver. Eso también explica la alta deserción que hubo en el ejército balmacedista, en juxtaposición con lo que pasó con el Congreso, en donde casi no hubo deserción.
aunque eso responde a otros factores que son mucho más extensos. Ya, acá tengo una cita que llegó a La Moneda. Esto se llama Documentos relacionados con los sucesos que se desarrollaron en Santiago el 29 de agosto de 1891. Estas son cartas que llegan a La Moneda. ¿Qué dice? El medio instalador, aquí es donde Manuel Baquedano asume el poder, llegaba a La Moneda noticias alarmantes sobre el estado de la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarril, la que está al frente de Osach, me interesa hacer estas analogías porque se da cuenta de que la historia sigue viva. O sea, o sea, es distinto decir la estación de ferrocarril de Santiago que decir la estación que está actualmente en Santiago, porque le da un valor agregado, porque no solamente ahí llegaban trenes, sino que también ocurrieron sucesos de suma importancia para la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarriles pidió auxilio por telefoneo, diciendo que una poblada inmensa se dirigía a atacar la estación. Si se da cuenta, el ejército congresista llegó el 31 de agosto a Santiago. Así que bajo ese sentido, bajo ese contexto, no puede haber una comunicación entre uno y otro, especialmente con el Bajo Pueblo, que no tenía una red de contactos tan grande como la élite congresista, que ellos sabían desde las 11 de la mañana, 2 de la tarde, que Balmaceda había sido derrotado. De hecho, otro punto que se me olvidó tocar acá, de esta misma carta, dice que un ejército de zapadores de sexto de línea que había traído Manuel Baquedano a proteger la ciudad, deserta, pero no deserta de la forma de que, como sucedió en Valparaíso, sino que ellos se sacan los trajes, se visten de ciudadanos, de la gente del Bajo Pueblo, y con los rifles van a saquear. Y eso es un punto muy interesante de tocar, que se me olvidó agregar acá. ¿Puedes cambiar esto? Y acá llegamos al saqueo organizado. El texto de Joaquín Eduardo Bello, que es la novela de Balmaceda, que es profundamente congresista, da pie a esta aplicación de los sucesos, de la mecánica de ataque de los ejércitos congresistas, de la masa congresista. ¿Qué dice? Hemos observado que el saqueo de Santiago en 1891, este texto mucho posterior, porque él tenía 7 años en esa época, fue metódico y dirigido. Delante de los saqueadores iban individuos de a caballo. El jefe llevaba una campanilla e indicaba a las casas saqueables. Recibió orden de comportarse, ni incendiar ni quemar objetos. Acá aparece nuevamente esta invisibilización de los saqueos, porque Eduardo Bello dice, sí, hubo saqueo, pero no hubo destrucción. Asunto contradictorio por donde se le vea. Y llegamos a la cita de Enrique Barbosa. Esta cita me gusta harto porque se da cuenta de la organización que se forma en esa época con el Bajo Pueblo. ¿Qué dice? Una turba inmensa venía por la calle, precedida por un coche cerrado. El coche se detuvo. De una de sus ventanillas salió una mano con una campanilla, y la muchedumbre se congregó cerca. Esa mano señaló la botica. Eso pasó al frente de la casa del hijo de Barbosa. Muchos entraron de golpe. Se oyeron gritos de mujeres, ahogados por el clamor de la turba salvaje. Esta cita es interesante porque vamos a ver después la mecánica y la finalidad que tienen los saqueos en Santiago. Que lo que entendimos acá, en Valparaíso fue por pillaje. Fue pillaje el saqueo. Pero acá no, en Santiago no fue pillaje. ¿Puedes cambiar esto? Generalmente se abogaba por la destrucción. Por algo que fue que el saqueo se limitaba a la destrucción de las propiedades. Hasta donde puedo juzgar, nos robaron y asaltaron a los propietarios o habitantes de las casas. El autor continúa, es este mismo autor.
casas lujosamente amobladas con valiosos objetos de arte. Todas presentaban la misma apariencia de completa destrucción. Solo quedaban las murallas desnudas y los pisos cubiertos con fragmentos de vidrio, porcelana y muebles. Antes de iniciar la destrucción, se desembrejaban las chapas de los escritorios. Esto es un tema súper importante que no se toca, no existe. Y los papeles encontrados eran entregados a los jefes de escuadrón. Los jefes de escuadrón son los que tenían la campanilla y apuntaban a quién saquear. Eso ya demuestra que tenían una lista de gente, que vamos a ver después, de gente balmaceísta. O sea que el saqueo de Santiago, a diferencia de Valparaíso, fue hecho con antelación. Ellos sabían de que Balmaceda iba a ser derrotado. Yo creo que, lo supongo, tengo que comprobarlo, que ellos desde el 21 de agosto, con la batalla de Concón, sabían que Balmaceda estaba perdido. Y desde esa época, aunque puede ser de mucho antes, se comenzó a hacer esta lista de gente a quien saquear, de gente que apoyaba al gobierno. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Ya. Antes de tocar esto, voy a leer una cita de un veterano de tres guerras, que también habla de los saqueos, y es súper interesante lo que dice. Y acá, para retomar el tema, se me olvidó nombrarlo, de los saqueos de Valparaíso. Él luchó en Placilla, le dieron un bayonetazo en Placilla, y un soldado del tercero de línea lo va a ayudar, y él va a Valparaíso a buscar implementos, y dijo que él había alcanzado a llegar hasta Valparaíso con algunos de sus hombres, pero había tenido que esconderse porque las tropas congresistas habían saqueado las casas de los balmacedistas y habían matado a más de 500 personas dentro de la ciudad, entre soldados que habían buscado refugio y civiles partidarios del presidente Balmaceda. Esto también es interesante porque se nota también que aparte de pillaje, también había una idea de... También se conocía la casa balmacedista en Valparaíso. Así que tenemos estas dos corrientes. La corriente del pillaje, que fue comprobada por las citas, aunque necesitan mucho más, tienen que ser mucho más trabajadas, y lo que dice el autor, en donde habla de que el saqueo también llegó a la casa balmacedista, pero en Valparaíso pasó de estos dos sucesos. En Santiago pasó solamente el de saqueo a casa balmacedista. Y por acá también habla del saqueo a Santiago. No sé dónde está. Ya no me encuentro ya. Para otra vez. Para seguir avanzando. Ya. Acá está la invisibilización de los saqueos, que se da cuenta en este texto. La invisibilización se nota mucho en este texto. De hecho tiene un capítulo que se llama El saqueo. Pero acá se contradice con lo que dice el autor, porque en un principio dice que observado que el saqueo fue metódico y dirigido, la primera cita que pusimos, que lo dice este texto. Pero después dice que el saqueo de 1891 se efectuó en condiciones de ceremonia policial metódica. O sea, lo que dice el autor es que el saqueo fue ordenado, cuajada de pequeñas miserias, de envías a tribu a tribu, de pequeñeces femeninas. El pueblo no podía sentir sinceramente eso. Si el pueblo se decidiera a saquear, lo que no es creíble, lo dice el autor, lo hubiera hecho en globo y sin distingos, por cuanto experimentaba el mismo sentir hacia un rico, así se llame Ciofardini, Lispeger hablaba contra su rabia. De hecho, acá hay una cita muy interesante que dice que el día antes de la derrota balmacedista, el bajo pueblo gritaba:
abajo Edwards, arriba Balmaceda. Y después el 28 de agosto, el 29 de agosto dice, arriba Edwards, abajo Balmaceda. Y eso está más que comprobado por distintos textos, crónicas de la época. Ya. La invisibilización del saqueo. Lo dice este texto también. Dice, respecto al saqueo, es incapaz de idearlo. Es muy grave suponer los hechos o acusar cuando no existe certeza alguna de que hubo saqueo. El saqueo implica una iniciativa rencorosa, propia de mujeres. Y por ahí reforzamos la idea del matriarcado. No creo que hombres fraguaran esta idea de venganza. Acá, ¿qué dice? De que Edwards Bello inculpa a las mujeres del saqueo. Inculpa esta idea de idear el saqueo. Cosa que, como comprobamos recién, no es cierta. ¿Puedes cambiar? Y este texto me gusta. Me encanta. Este se llama Página Negra de la Administración Balmaceda. Fue sacado en 1891. En diciembre, en noviembre, después de que ya se instaura el gobierno de Jorge Montt. ¿Qué dice acá? Hubo muchos muertos heridos de una y otra parte, pero más luego de Balmaceda. Como sucede con todas las derrotas, los soldados vencedores se arrojaron contra Valparaíso en completo desorden, difundiendo el terror y la destrucción. Pero el autor pone una nota a pie de página que dice: se le puede perdonar el error por el buen espíritu que anima al articulista. O sea, lo que dice el autor congresista es que el autor se equivocó, que la nota se equivocó, porque esto es una nota que sacó Estados Unidos respecto a la guerra civil. Dice de que, como el autor estaba tan animado en su discurso, por equivocación puso que hubo terror y destrucción. Acá nuevamente se ve la invisibilización del saqueo, cosa que yo pongo en mi ponencia, que es como el congresista ha visto como una idea de restitución nacional, restitución constitucional, a diferencia de Balmaceda, que era una dictadura profundamente sangrienta, que no tenía un orden. Por eso pienso yo que se intenta invisibilizar esto, ya que el Congreso, para asentar su poder, quiere verse como un organismo que no comete excesos y que mantiene un orden y no es capaz de, especialmente cuando llegan al poder, llegó con completo orden, a excepción de la batalla de Concón y Placilla, que yo ven como una necesidad para quitar al dictador Balmaceda, como lo llamaban ellos. ¿Puedes cambiar esto? Acá hice una diferencia, pero antes de eso voy a nombrar un poema que sacan los soldados congresistas. ¿Y de qué trata? Que de 1892 del saqueo que ocurrió en Santiago. ¿Y qué lo hizo? La iglesia. La iglesia también saqueó Santiago el 29 de agosto de 1891. El saqueo dice, el poema dice: brindo, dijo un josefino, cuando tocan a saqueo, los de sotana y manteo. Soy ladrón más ladino, diestro soy en mi destino. Que no hay con qué comparar si me quieren atrapar. Hecho juega voladoras en menos de un cuarto de hora, desocupo un hogar. Acá dice sarcásticamente como las personas de sotana y manteo, los curas, los frailes, en menos de un cuarto de hora pueden saquear una ciudad, una casa y dejarla totalmente vacía. ¿Y qué nos dice eso? Que el 29 de agosto hubo un saqueo de parte también de los eclesiásticos, que, como dije recién, se comprobó con el toque de campanas que se dio cuando Balmaceda derrotado. Así que aquí vemos los puntos de relación y de juxtaposición entre el saqueo de Santiago y el de Valparaíso. En primer lugar, lo dice el texto de Balmaceda:
el texto de Francisco Barbosa. Dice que el saqueo se llevó a cabo, pero se perdonó la vida de la gente. Así que hubo una cantidad de muertos muy pequeña. En cambio, en Valparaíso hubo de 500 a 1000 muertos, aparte de los muertos en la batalla de Placilla. También, generalmente se destruyó la propiedad, había poco pillaje. El texto, el de Balmaceda, el parlamentarismo, habla de que la gente iba, y el de Barbosa también, iba por Avenida Alameda con cuadros rotos, con pedazos de mesa, como una forma de humillar a los balmacedistas. En cambio, en Valparaíso hubo un gran pillaje y se atacaba las grandes tiendas. De hecho, hay una cita en donde los bomberos y los comerciantes tenían que formar una guardia civil porque no había policía, y esta guardia civil se formó exclusivamente para detener el saqueo en Santiago y en Valparaíso. Así que se nota de que, especialmente en Valparaíso, que hubo un pillaje, no hubo destrucción, hubo pillaje, hubo robo de parte del ejército balmacedista, congresista, disculpen. Y acá fue un saqueo popular en Santiago. En cambio, en Valparaíso, la tesis que sostengo yo, fue un saqueo principalmente de la tropa más el bajo pueblo. El bajo pueblo yo tendría que buscar mucho más la crónica para ver específicamente cuánto fue. Y los puntos de conexión entre el saqueo de Valparaíso y Santiago. Generalmente se atacaban las casas balmacedistas, comencemos por eso. Pero en Valparaíso se atacó la casa balmacedista, pero también se atacaban las tiendas, como dije anteriormente. Y hubo apoyo de la iglesia en las dos ciudades. Ya, y como me pasé con el tiempo, ya, ¿puedes avanzar? Ya, concluyendo, tomando estos puntos de vista, se puede denotar que el saqueo se da bajo el mismo contexto, que es la derrota y la humillación del dictador Balmaceda y de los que lo apoyaron a él, pero se da con condiciones distintas. Mientras en Valparaíso hubo un saqueo de mucha muerte, mucha destrucción, en Santiago el saqueo fue mucho más ordenado y organizado. O sea, en Santiago la gente sabía exactamente lo que tenía que hacer y no tenía que llegar. En Valparaíso la tropa bajó en la noche, comenzó la matanza, el incendio, todo el saqueo. Y eso es como lo principal de mi proyecto de tesis, lo que voy a investigar para mi titulación. Así que espero que les haya gustado, que si tienen alguna duda pregúntenme, alguna corrección la hagan por favor. Muchas gracias. No, somos dos solamente las preguntas finales. Sí, al final. Bueno, ya concluido ya el tema de Daniel Castillo, vamos a dar inicio al profesor Jorge Pinto, Premio Nacional en el 2012. Tiene una fuerte conexión, ¿verdad?, con la Universidad del Paraíso y con sus profesores. Así que damos inicio, ¿verdad?, a su tema, la guerra civil del 91 en la frontera. Ya, muchas gracias. Un par de cosas antes de empezar. No tenía idea que las oficinas de los profesores se habían trasladado a la calle Prat. De manera que, como llegué un poco más temprano, me dirigí hacia esa oficina para conversar con algunos de los colegas que suponía estaban allá, pero solo me encontré con Jaime Villera. Y con él conversábamos acerca de lo que era este instituto hasta el 10 de septiembre de 1973. Y en el cual el director de este instituto era Leopoldo Benavides, el secretario académico era Jaime Villera
Pero Jaime Villegas salió en una comisión a San Felipe, me dijo, parece que en ese momento la universidad tenía intención de instalarse allá en Valparaíso, ¿no? De manera que el secretario académico era en esos momentos yo, hasta ese día, porque a partir del día siguiente se produjo el desbande y de eso vamos quedando pocos. Tú eras estudiante en ese día. Y los profesores que enseñaban, fíjate que hay varios vivos todavía, hasta Miguel Rojas, hasta la Quena Jorge, hasta Sergio Villalobos. Bueno, Sergio Villalobos ya se había ido. Sí. Pero se mantenía vinculado de todas maneras a Valparaíso. De manera que quiero recordar esos viejos tiempos de este instituto que se llamaba Instituto de Estudios Históricos y Filosóficos. Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos. Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos, que tenía una cierta autonomía. Funcionaba en la calle Gran Bretaña, en Playa Ancha, después de haber pasado por Colón y por Molina. Las clases las dictábamos en Playa Ancha, se acuerda que iba a la universidad de Playa Ancha. Por eso mis vínculos con esta universidad siguen siendo fuertes, porque además yo estudié acá. Yo estudié y me quedé trabajando acá. En esos años era ayudante de Mario Góngora y de Sergio Villalobos. Eso es lo primero. Lo segundo que quería comentarles es que en general los cambios de siglo en Chile han sido traumáticos. El tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la insurrección que se produce en la frontera con Curalaba y que obligó a los españoles a retornar al centro del país y permitir que allá se constituyera un espacio fronterizo. Pero fue un periodo muy traumático, marcado por la desolación, un sentimiento culposo que asumieron algunos españoles porque pensaron que era castigo divino lo que estaba ocurriendo en la frontera, ¿no? Y porque en general yo diría que el tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la violencia. Del 17 al 18 pareciera que no ocurrió nada extraño, pero del 18 al 19 estuvo toda la crisis del sistema colonial, la independencia, la guerra por la independencia que se va a extender prácticamente hasta 1930, de manera que fue tremendamente traumático, con mucha violencia. Y el tránsito del 19 al 20 también de nuevo está marcado por la violencia, por el trauma, la guerra civil del 91, las movilizaciones obreras, aquí en Valparaíso la huelga de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1903, mayo de 1903, ¿no? Con una masacre de trabajadores que se va a repetir 2 años más tarde en Santiago, más tarde en Santa María de Iquique, antes en la Plaza Colón de Antofagasta, y en el sur también con movilizaciones mapuches que van a derivar en la masacre de Suto y más tarde en la masacre de Forragüe. De manera que el tránsito del 19 al 20 fue tan traumático como habían sido los tránsitos de los siglos XVII, perdón, de los siglos XVI al XVII y después del 18 al 19. Y estaremos de nuevo en una encrucijada parecida, ¿no? ¿En qué va a terminar la crisis que estamos viviendo hoy día? Varias veces cuando converso con algunas personas que toman decisiones en este país, les recuerdo esta historia. Y la gran responsabilidad nuestra hoy día es evitar que el tránsito del siglo XX al siglo XXI termine siendo tan traumático como fueron los tránsitos de los siglos anteriores. De manera que tenemos que cautelar lo que hemos logrado en el curso de un siglo, y esto no significa adoptar posturas conservadoras ni mucho menos, sino que tener en cuenta lo que la historia nos enseña. Nos cansamos de repetir que todo pueblo que no estudia su historia está obligado a repetirla, pero me da la impresión de que pocas veces aprovechamos las lecciones y las enseñanzas que nos ha dejado el pasado. Dicho esto, yo quiero explicarles a ustedes que el origen de la intervención que yo voy a hacer tiene que ver con un artículo que escribí hace exactamente 25 años. Debió haber estado en esta reunión Luis Ortega, me parece que no lo invitaron, ¿no? Sí. ¿Lo invitaron? ¿Y viene o no? No pudo venir. El telefonazo que recibí recién era justamente de Luis Ortega, porque mañana tenemos una actividad en la Universidad de Viña del Mar. Luis Ortega también fue estudiante de esta universidad
y no alcanzó a enseñar porque tuvo que salir tan precipitadamente como varios de nosotros desde el día 11 de septiembre. Pero yo les decía a ustedes que el origen de la intervención tiene que ver con un artículo que preparé hace exactamente 25 años, cuando se cumplían los 100 años de la Revolución del 91, y Luis Ortega preparaba un texto como editor que se llama justamente a 100 años de la Guerra Civil del 91, que lo publicó la Universidad de Santiago. Y en esa oportunidad yo escribí un artículo que se titulaba, si mal no recuerdo, Morir en la frontera, que es un artículo que se ha publicado ya 3 veces. Por el nombre de Morir en la frontera, el artículo que yo recordaba se publicó en la Guerra Civil de 1891, 100 años hoy, el cual fue editor Luis Ortega. Pero luego se reeditó con el título de Al final de un camino, que se publicó en Madrid en el año 96, cuando todavía era posible publicar simultáneamente en América Latina y en Europa, porque las cosas que se publicaban aquí no se leían allá. No teníamos los medios de comunicación como para que los textos nuestros llegaran rápidamente a Europa, de manera que se publicó allá. Y se acaba también de incorporar en este volumen, Conflictos fronterizos en la Araucanía, con el título de Al final de un camino, que es justamente el título que tuvo el artículo que se publicó en Madrid, en la Universidad Complutense de esa ciudad. De manera que no les voy a decir algo muy novedoso. Les voy a explicar por qué yo he titulado a estos ensayos Morir en la frontera o Al final de un camino. Y es porque, a mi juicio, a fines del siglo XIX se producen varios acontecimientos que dan cuenta del término de un ciclo histórico. Un ciclo que, a mi juicio, se habría iniciado hacia mediados del siglo XVII y que concluye a fines del siglo XIX. Por lo tanto, fue un ciclo que duró aproximadamente 2 siglos y medio. A mi juicio, en el siglo XIX predominan los factores de continuidad por sobre los factores de cambio. Hay 2 acontecimientos del XIX que son vitales y que, por cierto, hay que prestar suficientemente la atención a estos 2 fenómenos. En primer lugar, la formación del Estado y la Nación. Eso es novedoso. Y lo segundo, la tremenda expansión del modelo de crecimiento hacia afuera, que de todas maneras sigue siendo el viejo modelo colonial, pero por la profundidad del proceso de crecimiento hacia afuera podríamos decir que es hasta cierto punto novedoso. Pero al margen de estos 2 fenómenos novedosos, yo creo que el siglo XIX no es más que la prolongación de los siglos coloniales. Es el siglo de las máscaras, dicen Blanco Fombona, un escritor venezolano, ¿no? Y últimamente ha retomado esta tesis Alfredo Jocelyn Hall al señalar que efectivamente en el siglo XIX los factores de continuidad siguen siendo muy fuertes. Y ese ciclo que se había iniciado a mediados del XVII es el que está concluyendo hacia fines del siglo XIX. Voy a dar algunas señales. En primer lugar, se desploma la sociedad oligárquica, la sociedad conservadora, formas de control propios de esa sociedad que ha estudiado muy bien José Bengoa, ¿no? En estos libros sobre la agricultura, en la cual habla de el control presencial, de los latifundistas, ¿no? Y algunos factores que uno observa en el norte chico y que yo vinculo a lo que denomino los mecanismos de descompresión social. Eso se desploma definitivamente y hay señales muy evidentes de una cierta insurgencia popular que no se habría visto en los siglos precedentes o en las décadas precedentes, ustedes quieren. No sé si sobre esto habrá hablado Igor Goikovich, pero Igor Goikovich señala que justamente la rebeldía popular en Chile fue de muy baja intensidad, de muy poca densidad y sin proyección hasta ese momento. En cambio, a partir de los años 90, precisamente la huelga general del año 1890 que se inicia durante el gobierno del presidente Balmaceda, ¿no?, va a estar acompañada por una serie de movilizaciones que yo mencionaba hace algún momento, ¿no?, y que dan cuenta que efectivamente la sociedad oligárquica ya es absolutamente inviable.
han fracasado los mecanismos de control social que ha instalado la sociedad oligárquica, se produce una cierta rebeldía popular, una insurgencia popular, y en general la guerra civil del 91 da cuenta una vez más, ¿no?, de el fracaso de esta sociedad oligárquica que ya no resiste. En segundo lugar, la economía tampoco es posible seguir sosteniéndola al alero de las exportaciones de materias primas que exportan riqueza y acumulan pobreza. Luis Ortega lo ha estudiado con, yo diría, la finura de un gran historiador en su libro En ruta al capitalismo, en donde da cuenta que la ausencia de modernización de la economía chilena hace de la economía chilena una economía sin ninguna capacidad de competir en los mercados internacionales. Por lo tanto, la economía chilena, así como la sociedad oligárquica, se desploman simultáneamente. La guerra del Pacífico habría sido una manera de escapar de esa crisis, y eso lo explicaba muy bien también el profesor Luis Ortega. Una sociedad que se desploma, una economía que se derrumba. Y los cambios que requiere la sociedad, una tercera señal, son abogados por grupos de presión que se oponen a la modernización del Estado. Yo recojo la tesis de Rafael Sagredo, espero que venga a la tarde, está prevista su intervención hoy en la tarde, ¿no? Rafael Sagredo señala justamente que habrían sido los intentos de modernizar la economía y la sociedad chilena para hacer frente al colapso de la sociedad oligárquica y al fracaso de la economía, lo que habrían derivado en la revolución del 91 por los intentos de Balmaceda de modernizar desde el Estado. Modernizar desde el Estado significa reunir recursos para enfrentar estos procesos que demandan capitales que puedan de alguna manera incidir en la reconversión económica que el país requería. Por lo tanto, la revolución del 91 en parte es producto de la resistencia de los grupos más conservadores que se oponen a esta modernización de la economía desde el Estado. Pero no solo la élite, también los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios. El proceso que vive Chile es comparable con el proceso que vive México. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos, la imagen que teníamos de Porfirio Díaz era la del dictador que desplomó México. Sin embargo, la idea de Porfirio Díaz era precisamente modernizar desde el Estado. Pero eso significaba también un riesgo para los grupos subalternos, campesinos y los peones que moviliza Pancho Villa desde el norte. Los dos grandes líderes de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y Emiliano Zapata, no hicieron sino, de alguna manera, aglutinar este descontento de los grupos subalternos, ¿no?, para enfrentar a Porfirio Díaz. Como lo hacen también aquí en Chile aquellos soldados que asolaron Valparaíso después de Concón y Placilla, ¿no?, y aquellos que finalmente también producen los desórdenes de Santiago, que explicaba muy bien Daniel, ¿no?, cuya ponencia me ha dejado sorprendido por su calidad y por las inquietudes que provocan un trabajo hecho sobre Valparaíso y Santiago en este caso. Por lo tanto, hay una oposición de la élite conservadora, pero también de los grupos subalternos que resisten los cambios porque lo ven siempre como una amenaza. Los grupos subalternos muchas veces resisten los cambios en tanto los perciben como una supuesta amenaza, ¿no? Y eso nosotros lo observamos en el 91, lo observamos en el 73 y hoy día también lo observamos cuando miramos las encuestas, ¿no?, y cómo ciertas propuestas de cambio que está sugiriendo el gobierno de Bachelet no son resistidos por ciertos sectores de las capas medias y ciertos sectores de los grupos subalternos, que son manipulados por la prensa, sin duda, ¿no? Pero estos cambios fueron abogados, y esa es una tercera señal que yo señalaba. Una cuarta señal es que concluye definitivamente el sueño de controlar el Pacífico, que habría sido la gran aspiración de Chile en el siglo XIX. Desde la independencia misma, desde los textos de Portales que creen que Chile solo va a progresar si logra eliminar la competencia del Perú y controlar definitivamente el Pacífico, que es la clave para el desarrollo económico del país. Concluye ese sueño, porque finalmente Chile ganó la guerra del Pacífico y se apropió del Pacífico.
Pero al mismo tiempo estamos iniciando otro ciclo que hoy día nos está pasando la cuenta, porque nos distanciamos de Bolivia y del Perú, y hoy día la historia del 91 está cada vez más presente en nosotros, por lo que está pasando en la Araucanía y por lo que está pasando en estos momentos en los tribunales internacionales, en donde Perú y Bolivia están recurriendo precisamente al Tribunal de La Haya para demandar a Chile por situaciones que se produjeron justamente cuando Balmaceda se hacía del poder. Esa es otra señal interesante que convendría tener en cuenta, ¿no? Y en lo que respecta a la frontera, que es el tema que yo mejor he estudiado, o que le he dedicado más tiempo, ¿no? Muere, a mi juicio, también ahí en la frontera, y por eso morir en la frontera o al final del camino, ¿no? Muere la vieja frontera que se había constituido a mediados del siglo XVII, después del Parlamento de Quilmes. Los mapuches que habían conservado las tierras que habían pactado con los españoles a través de los parlamentos y que conservaban cierta autonomía, son aplastados por el Estado, que finalmente, después del año 81, termina este proceso, entre comillas, de ocupación. Algunos hablan de pacificación, que no fue sino una invasión con un ejército que con armas derrotó militarmente al pueblo mapuche, lo sometió y consigue con eso su integración forzada a la nación. Y por último muere el presidente Balmaceda, presidente Márquez, morir en la frontera. ¿Qué le pasó a Balmaceda en realidad? Yo creo que a Balmaceda le pasaron dos cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que Balmaceda no fue capaz de leer correctamente el tiempo que estaba viviendo. Un tiempo marcado por una conflictividad de la cual Balmaceda no se dio cuenta. Yo creo que muchas veces desde el poder no se logra ver la realidad. Desde el poder uno ve espejismos, pero no capta en esencia lo que verdaderamente está ocurriendo. Yo creo que Balmaceda no dimensionó en su justa medida el tiempo tan difícil que le tocó vivir. Hubo una cierta ceguera política. ¿Habrá ocurrido eso con Allende el 73 también? ¿Habrá ocurrido eso con Allende y los grupos que lo apoyaban en el 73? Que levantaron una propuesta de cambio que a lo mejor el país no estaba en condiciones de resistir y que de hecho concluyó en el golpe de Estado y en esa historia tan dramática que se inicia en el año 73. A mi juicio, Balmaceda no leyó correctamente lo que estaba pasando. Segundo, no se dio cuenta del odio, la ira que estaba despertando sus operaciones manipuladas por los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Hay un libro muy interesante de Alejandro San Francisco, cuyo título no recuerdo en estos momentos, pero que se refiere fundamentalmente al papel de la ira, del rencor, del odio en la historia. Y muchas veces el odio desencadena pasiones y provoca las situaciones que describía Daniel. ¿Cómo contener el rencor y el odio? La historia del 91 está presente en la frontera, es el tema que tenemos hoy día en la Araucanía. ¿Cómo contener la violencia inspirada en el rencor, el odio, la ira, el ilcún, el mapudungún, de las comunidades mapuches que se han sentido aplastadas por un Estado que los ha abusado, que los ha injuriado, que los ha empobrecido y que en los últimos años le instaló las forestales que están castigando los suelos, que están atrapando las napas de agua, que están infectando también los sembrados por los pesticidas que se utilizan para el bosque, etc. La historia del 91, estimados jóvenes, está presente hoy día, en el 2016, en nuestro país, y particularmente en la frontera. Por lo tanto, yo diría que Balmaceda no fue capaz de leer esto correctamente. La frontera era tierra balmacedista. Yo creo que los últimos momentos felices de Balmaceda los vivió en la frontera. El 26 de octubre, domingo 26 de octubre de 1890. Estábamos a pasos del desborde que se va a producir. El viaducto del Malleco, pues, la inauguración del viaducto del Malleco. La frontera era tierra balmacedista, por una simple razón, porque la frontera la había
conquistado el ejército. Ese es el libro de Varela, ¿no? Sí. Este libro es muy interesante porque en realidad, bueno, no lo publica él, lo publica Guillermo Barbex, que recogió una serie de textos que él mecanografió y preparó para la publicación. Un veterano de 3 guerras, abogado, recuerdos de José Miguel Varela. Las 3 guerras son la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Araucanía y la Guerra Civil del 91. Lo que hubo en la frontera fue una guerra contra el mapuche, al que fue sometido por la fuerza y la violencia del ejército. Un libro muy interesante del abogado Varela. Balmaceda entonces no lee bien la situación. Y en la frontera yo creo que Balmaceda otra vez volvió a soñar con lo que pretendía, la modernización desde el Estado. El discurso de Balmaceda es una pieza notable. El 26 de octubre del año 1890, cuando inaugura el viaducto del Mayor. Llega Angol, de Angol se desplaza a Coyipulli, inaugura el viaducto y siguen en el mismo tren hacia Victoria, en donde la ciudad lo festeja con un banquete al que asistió toda la comunidad en medio de una tarde de una lluvia, de esas lluvias propias de la frontera, de la primavera fronteriza. Por último, yo creo que Balmaceda no fue capaz de dimensionar la capacidad del ejército. Siempre Luis Ortega recuerda que el ejército nuestro no es tan invicto, ¿eh? Fue derrotado una vez y derrotado de local, porque la derrota de Balmaceda fue la derrota del ejército. Orocimbo Barbosa, el general Velázquez a la cabeza. Orocimbo Barbosa fue asesinado aquí, según los testimonios, lo trajeron desnudo a Valparaíso, ¿no? Yo creo que confió en el ejército, ese ejército prusiano que le estaba constituyendo y que estaba formando y que fue derrotado por la Armada. Y el costo fue muy alto. El costo de la guerra civil del 91 fue muy alto, no para Santiago ni Valparaíso, a pesar de los saqueos. Entre paréntesis, creo que es Varela que da cuenta de que a partir de la revolución del 91 se hace famosa la fase que darse vuelta a la chaqueta en realidad, ¿no? Porque la chaqueta de los soldados balmacedistas creo que por un lado era azul y por el reverso era roja. Entonces, una vez producida la derrota de Concón, ¿no? Los soldados balmacedistas se dieron cuenta de la chaqueta y aparecían como soldados del Congreso, como soldados de la Armada, ¿no? Y de ahí viene esa expresión, darse vuelta a la chaqueta. Si es cierto lo que ¿sí? Es cierto, porque he encontrado otras crónicas de la época que dicen lo mismo. Y de hecho hay una crónica que dice que había un grupo de soldados acá en Piacilla que habían sido derrotados, un soldado balmacedista. Y los congresistas los cercan y dicen: dense vuelta la chaqueta rápido, si no los matamos. Así que la expresión de verdad nació en esa época. Habría sido después de la batalla de Concón, supuestamente, ¿no? Después de la batalla de Concón, para evitar que fueran asesinados los soldados del ejército, ¿no? Bueno, yo decía que el costo fue muy alto, ¿no? Y no para Santiago ni Valparaíso. Porque aquí la guerra civil pasó rápidamente a la historia y la figura de Balmaceda se reivindicó. Ya hacia el año 1910 la figura de Balmaceda se había reivindicado. Muchas calles de nuestras ciudades adquirieron su nombre, ¿no? La calle Balmaceda, ¿no? Como una calle simbólica o emblemática en el país. Pero el costo para la frontera fue muy alto. Como yo les decía antes, no, el pueblo mapuche fue usurpado, se consolida la ocupación de su tierra y su integración forzada a la nación. Y ahí, a mi juicio, está la clave para entender lo que sucede hoy. En el siglo XX se agotaron para los mapuches todas las estrategias para enfrentar al Estado. Primero, inmediatamente después de Balmaceda, los viejos loncos, Manuel Banquiler, Venancio Coñuepán, en fin, varios más, ¿no? Por citar algunos, ¿no? Buscaron penetrar al Estado, introducirse al Estado y desde dentro del Estado dar la lucha. Consiguieron nada. Hacia los años 40, 1940, intentan modificar, hacia los años 40 buscaron una nueva estrategia. Manuel Augusto Banquiler, la autonomía. Más adelante se involucran en la estrategia del MIR, de unirse al proletariado
para, en el marco de una república eventualmente socialista, recuperar las tierras que les habían robado, aunque son ignorados técnicamente. Se produjo el golpe y no se pudo hacer mucho. Desde los centros culturales formados durante la dictadura hasta las organizaciones que políticamente buscaban negociaciones como ANMAPU y el Consejo de Todas las Tierras, ¿no? Los avances fueron menores. Y no les ha quedado otra alternativa entonces que enfrentar al Estado y a las empresas forestales con la misma violencia con que el Estado y las empresas forestales actúan allá. Ustedes seguramente han visto los documentales que han aparecido en estos últimos días, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿no? Y sobre el rol de la carne. Yo no justifico la violencia, pero entiendo a la carne, porque no le queda más alternativa. Les voy a leer un texto que es una página y media más o menos, pero espero hacerlo en... tenemos pocos testimonios para la revolución del 91 en la frontera, porque en general allá no pasó la guerra civil casi inadvertida, salvo algunas señales que daban cuenta de que había cierta preocupación, ¿no? La situación política se pone tensa. El mejor texto que yo he utilizado es el de Berniori, un ingeniero belga que construía los ferrocarriles hacia el sur, ¿no? La situación política se pone tensa, escribía Berniori en 1890. Vamos a la dictadura. Circulan los rumores más inquietantes, agregaba más adelante este escritor belga, ¿no? La flota había desembarcado en Lebu, Lota y en Imperial Bajo. No tengo evidencia de que esto haya ocurrido, ¿eh? Porque en realidad la Armada estaba más preocupada de lo que estaba pasando acá. En Temuco la alarma es mayor. El coronel Alberto Gándara, del ejército, ¿no? Que acababa de asumir como intendente, ¿no? se esforzaba en calmar a la población. En Lautaro se toman precauciones. Fuera de los bandidos que infestan los alrededores, había que tener en cuenta a los obreros del ferrocarril que comenzaban a agitarse. Los obreros del ferrocarril ya eran sí una amenaza, ¿eh? Había que reclutar gente y de eso se encargan los agentes del gobierno. La gente rehúsa, pero se logra al fin armar los batallones. Esos batallones no se movían de la frontera. Traerlos hacia la zona central era muy difícil. El ferrocarril recién estaba empezando a circular. Al principio no se podía proporcionar un uniforme completo a los nuevos reclutas. Nada había más divertido, cuenta Berniori, que verlos andrajosos con un querriz en la cabeza, un sable al costado o un fusil al hombro. Sin embargo, el piloto chileno recupera muy pronto sus derechos y en muy poco tiempo, concluye el ingeniero belga, llegan a ser excelentes soldados. Después de la agitación de enero, escribe este ingeniero, ¿no? Ha vuelto la calma a la región del sur. Escribía en febrero de 1891. Estamos casi sin noticias de lo que pasa en el norte. Recibimos los diarios gubernamentales, los únicos que aparecen todavía, pero no informan nada. De creerlos, la tranquilidad más completa reina en Santiago. Naturalmente las conversaciones giran sobre la revolución, pero las noticias son escasas y el interés comienza a calmarse. Muchos opositores notables han juzgado prudente huir y esconderse en las haciendas. Los que quedan están forzados a guardar silencio. Fíjense usted que ya pasaba todo lo contrario, ya los que se escondían eran los congresistas, los que iban a ganar en la revolución. Porque, insisto, allá el ejército era balmacedista. En marzo las cosas se veían con más claridad. Las noticias de la revolución nos llegan por verdaderos retazos y son malas para el gobierno. Las provincias del extremo norte están perdidas para Balmaceda. Mientras tanto, el Lautaro se seguía viviendo apaciblemente. La tesorería de Temuco pagaba con regularidad los sueldos y la Pascua de Resurrección se celebraba como en los mejores tiempos con ramadas, cantos, bailes y un vino que corría generoso. Si ustedes se dan cuenta, la revolución del 91 prácticamente pasó inadvertida en la frontera. Uno, porque el teatro de la revolución fue de Iquique a Valparaíso, ¿no? Y en segundo lugar, porque en la frontera, dominada por el ejército, no hubo ninguna posibilidad de que se produjese ya una insurgencia popular o que el presidente Balmaceda contara con el apoyo de algunos sectores sociales que probablemente tuvo en Santiago. De esta manera, a la revolución del 91 en la frontera la mediría por lo que está pasando hoy día. Hoy día estamos hablando de las consecuencias de un proceso que estaba dando término a ese camino que recorrimos desde mediados del 17, ¿no? Morir en la frontera. Allí vivieron los sueños de Balmaceda, los sueños de un Chile industrializado, moderno, etcétera, etcétera.
y estábamos dando curso a un nuevo ciclo, el del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo ahí al profesor Jorge Pinto, le hacemos llegar de parte de los encargados del coloquio, ¿verdad? Un obsequio. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Tengo dos inquietudes. Una respecto a lo que se planteó como interpretación del saqueo por parte eclesiástico de la iglesia. La verdad, yo tengo una lectura distinta. Las lecturas, los poemas, las citas anticlericales, obviamente, siempre son anti-iglesia, son la iglesia responsable de todo lo malo que pasaba en Chile. Era lógica anticlerical, pero efectivamente la iglesia tomó bando. Encina, en Historia de Chile, justamente cuando explica las causas, él dice expresamente que, a diferencia de otras guerras, aquí las madres enviaban a los hijos a combatir, porque entendían que durante el gobierno de Santa María el responsable lo demoníaco de las leyes civiles fue Balmaceda. Entonces, efectivamente, había cierto consenso, tanto historiográfico como político, social en la época, de comillas, la parcialidad o desconfianza de la iglesia hacia Balmaceda, lo que entendíamos que favorecía a los congresistas, que eran tan liberales más que Balmaceda. O sea, aquí no habían bueno y malo, digamos. Entonces, fue una fractura de la élite. Y dicho esto, la otra inquietud, y valoro mucho tu trabajo, porque justamente el tema del salvajismo, del bandolerismo, o las expresiones al margen del orden establecido, siempre son cuestionadas y castigadas. En cambio, los saqueos, en el contexto de armamento de un hecho bélico, son favorecidas por los vencedores, por la élite vencedora. El bajo pueblo, el sujeto popular, tú lo viste que fue instrumentalizado. Yo creo que hay una instancia que es como, no digo que sea natural, pero es común o recurrente. Lo vimos para el terremoto del 2010, por ejemplo, cuando con la estrategia de sobrevivencia el saqueo. En un conflicto de guerra civil donde no hay nada garantizado, el peonaje, el gente popular se aseguraba su sobrevivencia con el saqueo. No estoy justificando el saqueo, estoy contando que históricamente ha sido así. Y el saqueo muchas veces se plantea como la pugna o resultante entre el orden y el caos. Entonces el orden social se establece por leyes, policía, etcétera, lo que conocemos, control social. Y el saqueo es todo lo contrario, es el caos. Pues aquí el saqueo, como tú bien explicaste, no fue el caos. El saqueo estuvo dirigido. Ayer hablábamos de las listas negras. Cómo vecinos y hasta familiares se indicaban a quienes debían ser ajusticiados en el lugar. Cómo se marcaban las casas. Cómo se destruía selectivamente. Y esto, la historiografía chilena no lo recoge, pero para la guerra de la independencia fue igual. Y fue peor porque había leyes que le quitaban todos los realistas. Pero la historiografía dice que eran los malos, entonces está bien que les quitemos todo. Pero aquí no hay buenos ni malos, eran todos chilenos. Entonces yo creo que tu ponencia nos insta a la reflexión, nos insta a entender cómo la violencia política puede derivar en esto. Y cómo el saqueo, que es un estigma para los grupos populares, en este caso, como tú bien planteaste, fue dirigido por la élite dominante. Era eso el alcance. ¿Contamos las preguntas? ¿No? ¿Se subirá más? Ya, contemos las preguntas para evitar mira otra pregunta. He oído que cierta gente busca personas en el estadio, por ejemplo, ahora, para que vengan a hacer destrozos en las marchas estudiantiles, ¿sí? Bueno, me imagino que también, o sea, ocurrieron los saqueos, donde iba, acá en Valparaíso, donde protagonizados por el bajo pueblo, tú dices, quizá pueda haber, por ejemplo, esos militares que también participaban, ellos ocasionaban los destrozos mayores, ¿puede ser eso? Vayamos por orden. Primero las preguntas de él, que justamente contestas acá. De donde yo saqué las citas de los poemas, era gente que en este momento, en 1892, 1893, estaba en contra de Jorge Montt, del gobierno parlamentario. Pero en 1891 estaba en contra de Balmaceda. Así que esto nace como
nace como una... como reivindicar los destrozos que trajo el gobierno parlamentario al llegar al poder, mediante el saqueo, combate de Placilla, combate de Concón. Y lo que dice usted es completamente cierto, ya que la iglesia siempre se ha abanderado por el sector más conservador, y en este sentido, las medidas legalizantes de Balmaceda están en disputa con la hegemonía de control que quiere instaurar la iglesia en el territorio nacional. Por eso estimo yo de que el apoyo, el repudio a Balmaceda de parte de la iglesia se da a los mismos sectores por igual. De hecho, en la guerra de independencia pasó lo mismo, ya que mediante la iglesia, los realistas decían que el gobierno de la dictadura, mejor dicho, de José Miguel Carrera estaba en contra de los mandatos divinos, que era visto como un castigo divino. Y también, no recuerdo si es de la época bien, hubo un terremoto, no me acuerdo, en 1850, si no me equivoco, para dar otro aspecto de la guerra civil de 1851. Y el terremoto fue visto como la iglesia como un castigo divino, algo que estaba haciendo la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao, estas medidas legalizantes que se estaban dando en el país. Así que esta idea de la iglesia como un ente conservador profundamente que no apoya los cambios, sea desde todo el territorio, desde toda la historia del país. Y sobre lo segundo, hay un texto muy interesante que está acá, que se me olvidó nombrar, que no solamente se atacaban las casas balmaceístas, sino que se atacaba por envidia. O sea, acá por ejemplo hay una cita, aquí está. Un empresario de carruajes llamado Juan Rizo reclamó que hubieran saqueado su cochería, sobre texto de que era balmaceísta. Le achacaron el crimen de haber alquilado sus carruajes para llevar a los soldados de Balmaceda a Los Cañas, sitio donde fueron fusilados unos jóvenes revolucionarios, la masacre de Los Cañas. El señor Rizo declaró que él ni era balmaceísta ni alquiló sus carruajes al gobierno. Se le acusó y fue saqueada por envidia de otros dueños de carruajes, a quien hacía competencia. Si se entiende esto, para tomar tu idea, esto de la selectividad también está mediado por la envidia. No solamente, cosa que se me olvidó tocar en la ponencia, me acordé cuando estaba leyendo los textos. Y eso da paso a otro propósito, de que aparte de instrumentalizarse el bajo pueblo, aquí se da cuenta específicamente de cómo se instrumentalizó, porque mediante la envidia de otros empresarios decía, no, este balmaceísta quema la casa, deja la tienda en su negocio. Y de hecho ese es un tema que va a decir mi compañero Héctor cuando de su ponencia, de la simbología, como dije al principio de la ponencia, de la simbología que usa el Congreso para manipular al bajo pueblo para que se ponga en contra de Balmaceda. Y para nombrar lo tuyo, ¿tu nombre cómo es? Valentina. Yo creo de que el bajo pueblo, como tesis que sostengo, el bajo pueblo fue guiado por los soldados que, como dice la nota, estaban vestidos de civil con armas. Así que, como lo que pasó en 2010, en donde había gente saqueando, uno dice que por necesidad, se llevaban plamas por necesidad, y había gente que, como vio que estaban saqueando, se metió y se llevó cosas también. Ahí habría que ver el tema caso por caso, ¿sí? Pero o sea, ¿cómo estaba la economía? Porque a lo mejor eso lo orilló a hacer... La economía, ya. Ahí entiendo mejor tu punto. La economía, según los textos de Balmaceda, ¿no? A lo mejor estaban, o sea, tú dices que estaban contra Balmaceda, quizás no, o sea, yo no sé nada. Pero... Es que lo que sostengo yo, esto está completamente abierto al debate, es que el bajo pueblo fue instrumentalizado por la iglesia, por el grupo de poder, en contra de Balmaceda.
como pasó en el 70, en el 73, en donde mediante desabastecimiento el pueblo se pone en contra de Salvador Allende. De hecho, si ponemos la revolución del 91 con la del 73, tiene muchos puntos a favor, son muy parecidas su funcionamiento. Y yendo al sistema económico que me preguntaste tú, sí, definitivamente hubo un alza de precios en la economía, especialmente que afectó muchísimo al bajo pueblo, cosa que fue muy usada por los congresistas, como pasó también en 1970. ¿Y a qué se debió este desabastecimiento? Recordemos que Inglaterra mantenía monopolio comercial en todo el mundo en esa época. Después fue Estados Unidos. Tenemos esta superpotencia que cuando se ve asustada, cuando está perdiendo su hegemonía en el poder, ¿qué hace? Mediante guerra civil o mediante ¿cómo se llama esto? Una desestabilización del país, hace que se genere una revuelta. Pasó en la guerra del Pacífico, en donde el presidente peruano nacionaliza las industrias salitreras de Inglaterra y además repacta la deuda externa. ¿Qué sucede? Después de eso pasó en 1876 si no me equivoco. ¿Qué sucede después? La guerra del Pacífico. Y acá, lo que sostengo yo, cosa que también se vio en el 70 hasta el 73, es que hubo un desabastecimiento de parte de las grandes potencias. Y eso generó una problemática económica en el país y culminó con culminó con el odio del bajo pueblo de Balmaceda, que también fue comandado por los congresistas. Eso es lo que te puedo explicar a grandes rasgos, porque es un tema súper que hay que tomarlo con pinza. ¿Algo de agregar, profesor? No, simplemente que efectivamente la Iglesia venía observando con mucha atención lo que estaba ocurriendo en el país, porque con las leyes laicas efectivamente se había producido un distanciamiento entre el gobierno y la Iglesia. No hay que olvidar que en la década del 60 se instalan los liberales en el gobierno, y los liberales están por introducir una serie de cambios. Hay un fenómeno bien interesante que ha sido poco estudiado. Yo conozco un solo trabajo sobre él, de Manuel Vicuña, sobre el impacto que tiene el espiritismo en Chile. Cuando me hablaron de eso, no sabía de qué se trataba, pero en realidad el movimiento espiritista me da la impresión que tiene una fuerte conexión con la masonería y se levanta para contrarrestar el peso de la Iglesia. Balmaceda y todos los liberales eran espiritistas. Entonces, la Iglesia tenía sobradas razones para diabolizar a Balmaceda, a Santa María, Aníbal Pinto, desde José Joaquín Pérez. Con José Joaquín Pérez entran los liberales y se inician los procesos de cambio que van a ir separando a la Iglesia del gobierno. Eso por una parte. Y por otra parte, en realidad, este fenómeno de los saqueos, de las turbas incontroladas, son fenómenos corrientes en la historia. En 1851 se produjeron. Del 59 no tengo evidencia. 91. Y el terremoto de Valparaíso, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque ninguno vivió, ¿no? Pero el saqueo de Valparaíso en medio del terremoto, hay fotografías. El intendente era Gómez Carreño. El almirante Gómez Carreño era el intendente de Valparaíso, ¿no? Y está en la foto en que aparecen fusilados allí en Valparaíso por saqueo. Claro, es que el almirante Gómez Carreño dispuso en la Plaza Victoria que las personas que robaban o que vendían agua, porque eso se dio, fueran fusiladas, y los colgaron en la Plaza Victoria, que antes era una plaza como de ajusticiamiento precisamente, y les pusieron sus carteles. Claro, me fusilaron, un ejemplo, por robar, por vender agua, o me fusilaron por saquear. Y lo que se dice ahí fue que con eso se detuvo el... Bueno, no voy a citar al biblioteca. El biblioteca dice que en realidad se aprovecharon de esas circunstancias
para tomar prisioneros a aquellos que habían participado en la revuelta de mayo del 2013 en Valparaíso, en la huelga de la compañía sudamericana de vapores. Ah, en 1903. Claro, y los mataron en el año 7, en 1903, y los mataron en el año 7. Y el que en parte alivió la situación fue el almirante Fernández Vial, pues. Arturo Fernández Vial. ¿Conocen la figura de Arturo Fernández Vial o no? Es interesante que ustedes la conocieran. Es súper interesante. ¿Puedo agregar algo? El equipo de fútbol. Bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero en realidad tiene que ver con los saqueos, con las turbas, con el populacho, en fin, tiene que ver con todo eso. La figura de Arturo Fernández Vial es un equipo de fútbol de los obreros de los ferrocarriles. Pregúntese por qué le pusieron